¿Y si te dijera que tu mente no es una cárcel de pensamientos fijos, sino un sistema operativo esperando una actualización? Durante años, como la mayoría, creí que mis límites mentales eran parte inamovible de mi identidad. Pero yo, Brian Tracy, descubrí una verdad liberadora. Tu vida externa es el reflejo exacto del código que corre en tu mente. Y si ese código no te sirve, es hora de reescribirlo. Prepárate para entender cómo convertirte en el programador de tu propio éxito. Y si esta idea ya está reprogramando algo en ti, suscríbete ahora para iniciar esta transformación. Durante años, viví encapsulado en una creencia que me retenía como una pesada cadena. Como muchos, pensaba que mi mente era una especie de verdad inquebrantable sobre quién era. Si mis pensamientos se inclinaban hacia lo negativo, era porque esa era simplemente mi naturaleza. Si la duda me asaltaba, asumía que carecía de lo necesario para el éxito. Si me encontraba luchando para concentrarme, para asumir responsabilidades o para mantener el rumbo de mis metas, concluía que esos eran rasgos inherentes a mi personalidad, parte de mi ser más profundo. Y lo peor de todo, nunca lo cuestionaba. Era como si me hubieran entregado un manual de instrucciones para mi propia vida, y mi única opción fuese aceptar sus límites, adaptarme a ellos y resignarme. Creí, con una certeza casi ingenua, que mi mente era un regalo, o quizás una carga, con la que debía vivir sin posibilidad de modificarla. Mis pensamientos eran, en mi concepción de entonces, un reflejo espontáneo y honesto de mi identidad, y no una creación que pudiera moldear. Me sentía a merced de una fuerza interna, ajena a mi control, que dictaba mi estado de ánimo, mis decisiones y mi potencial. Pero un día, esa sólida armadura de creencias comenzó a resquebrajarse. Fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio, como la pequeña grieta en un muro que anuncia un derrumbe. Empecé a percibir mi mente no como un órgano estático o un destino inmutable, sino como un sistema complejo. Como un software, sí, un entramado de programas que habían sido instalados a lo largo de los años. ¿Cómo? Por la fuerza de la repetición constante, por el entorno en el que me desenvolví, por la educación recibida, por cada palabra que escuché y que me dije, por los modelos de conducta que observé. Y entonces llegó la epifanía, el punto de inflexión que lo cambió absolutamente todo. Descubrí que, así como cualquier software puede ser actualizado, depurado de errores, o incluso completamente reescrito desde cero, mi mente también poseía esa capacidad. Podía cambiar, podía reprogramarse. No era una prisión sin salida, sino un dispositivo con un enorme potencial de mejora. Ese fue el instante de la verdad, la revelación que desmanteló mi visión de la realidad. Comprendí que no era el esclavo de mis propios pensamientos, sino el arquitecto, el programador detrás de ellos. Si existía un patrón mental que me arrastraba, que me saboteaba una y otra vez, no era un castigo divino ni una falla irreparable en mi carácter. Era, de hecho, un código mal escrito, una instrucción defectuosa que había sido ejecutada tantas veces que se había convertido en un hábito mental automático, y que ahora, con esta nueva perspectiva, necesitaba urgentemente ser depurado. Y lo más impactante, lo más revelador de esta comprensión, fue darme cuenta de que ese código obsoleto y limitante no se había instalado en mí con una intención maligna o dañina. Había sido, más bien, el resultado del descuido, de la inercia, de la repetición incesante. Había absorbido mensajes negativos del ambiente, había convivido con personas que se comunicaban con dureza, me había expuesto una y otra vez a frases que perforaban mi potencial. Eso no se puede hacer. Tienes que ser más realista. Eso no es para alguien como tú. Todas esas sentencias, cada una de esas líneas de información, se fueron acumulando y conformando, de forma inconsciente, mi sistema operativo mental, y aunque nunca las elegí con plena conciencia, estaban ahí, siempre, corriendo silenciosamente en segundo plano, influyendo en cada decisión que tomaba,
en cada reacción que tenía, en cada percepción de mi realidad. Así que, con esta nueva visión, tomé una decisión radicalmente distinta. Decidí que era tiempo de una auditoría. Necesitaba examinar mi software mental con la misma rigurosidad con la que un experto revisa un sistema informático complejo. Me planteé preguntas honestas, directas, sin filtros. ¿Qué tipo de pensamientos se repetían en mi cabeza a diario? ¿Eran pensamientos que me proporcionaban dirección o confusión? ¿Me sentía empoderado o debilitado por ellos? ¿Eran afirmaciones de posibilidad o de resignación las que resonaban en mi mente? Lo que descubrí fue una verdad incómoda. Gran parte de mi sistema interno estaba atestado de instrucciones limitantes. Pequeñas frases, sensaciones recurrentes, reacciones automáticas que me dirigían como si fueran comandos preestablecidos e ineludibles. Era como si cada vez que intentaba avanzar, cada vez que quería dar un paso hacia adelante, mi propio sistema ejecutara un error de acceso, una falla interna que me obligaba a volver al punto de partida, a ese lugar seguro, pero estancado, de donde intentaba escapar. No era una falta de capacidad intrínseca, no era que yo fuera menos, era una mente colmada de líneas de código obsoletas, programas caducos que ya no me servían, que de hecho me estaban frenando. Había estado operando con una versión antigua de mí mismo, una versión que no estaba diseñada para la vida que anhelaba construir. Fue en ese momento cuando la verdad se hizo cristalina, ineludible. La única manera de transformar mi vida de raíz, de construir un futuro distinto, era cambiando mi sistema mental. Era reescribiendo mis comandos internos, eliminando lo que ya no tenía cabida, reinstalando creencias que fueran útiles y empoderadoras. Y lo más poderoso de todo, debía repetir esos nuevos comandos hasta que se volvieran automáticos, una segunda naturaleza. Porque ningún software se ejecuta con fuerza y fluidez si no se prueba y se refuerza una y otra vez. Por eso, el cambio no podía ser un evento aislado o momentáneo. Tenía que ser sistemático, consistente, intencional. A partir de ese día, dejé de esperar que mi mente se arreglara por sí sola, como si tuviera una inteligencia autónoma que me guiaría al éxito. Empecé a entrenarla. La traté como se entrena un músculo para desarrollar fuerza, como se afina un hábito hasta que se convierte en una extensión de uno mismo, como se calibra una máquina de precisión para asegurar su rendimiento óptimo. Ahí comenzó una transformación silenciosa, pero imparable. Cada pensamiento corregido era una línea de código reescrita. Cada hábito mental nuevo, un nuevo protocolo instalado. Cada día de repetición consciente, una actualización profunda del sistema. Y entonces sucedió algo mágico. Empecé a pensar de una forma diferente, a decidir con una claridad que antes me era ajena, a actuar de maneras que el viejo yo jamás habría imaginado. No era que me hubiera convertido en una persona completamente distinta de la noche a la mañana. Era mucho más sutil y a la vez mucho más profundo. Había logrado instalar una nueva versión de mí mismo, una versión más clara, más fuerte, más capaz. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una sola decisión: dejar de obedecer ciegamente a mi mente para empezar a dirigirla. Como se dirige un sistema, con inteligencia, con intención, con el poder de un verdadero programador. Comprender que mi mente era un software, un conjunto de programas, cambió por completo la forma en que interpretaba mis limitaciones. Antes, cuando algo me costaba, simplemente sentenciaba: no soy bueno para eso. Como si fuera una verdad absoluta, una condición fija de mi existencia. Pero ahora entendía que lo que estaba diciendo en realidad era: no tengo el programa adecuado instalado para ello. Y esa pequeña diferencia, esa sutil redefinición, lo cambia todo. Porque si algo es una condición fija, entonces estás atrapado, tus opciones son nulas. Pero si es un programa mental, algo que se ejecuta en tu sistema, entonces puedes modificarlo,
Puedes instalar uno nuevo. Puedes actualizarlo con disciplina, con repetición, con enfoque. Esa comprensión me otorgó una libertad interna que nunca antes había experimentado. Ya no tenía que aceptar mis patrones mentales como un castigo, como un destino ineludible. Podía empezar a diseñarlos. Y eso, amigo mío, me dio poder. Mucho poder. El primer paso crucial fue identificar los virus. Sí, virus mentales. Esos pensamientos que a menudo parecían inofensivos, casi parte del paisaje mental, pero que en realidad consumían recursos valiosos, bloqueaban procesos internos esenciales y, lo más grave, saboteaban mi rendimiento. Pensamientos como, no voy a poder, no tiene sentido seguir intentando, ya es tarde para mí, esto no es para alguien como yo. Esas frases, aunque cortas y aparentemente insignificantes, eran comandos destructivos. Y lo más trágico es que yo los ejecutaba sin darme cuenta, automáticamente, como quien abre una aplicación sin saber que está compartiendo todos sus datos más íntimos. Cada vez que repetía uno de esos pensamientos, le daba más fuerza, lo convertía en una parte más arraigada de mi sistema, hasta que se volvió una instrucción dominante. Así que, con la determinación de quien busca limpiar su sistema de amenazas, decidí hacer una limpieza profunda, como quien elimina archivos corruptos, como quien formatea un disco duro lleno de programas inútiles o dañinos. No fue sencillo, para nada, porque algunos de esos pensamientos llevaban años conmigo. Algunos los había aprendido en casa, otros en la escuela. Otros los había creado yo mismo a partir de mis fracasos y desilusiones. Pero todos, sin excepción, tenían algo en común. Estaban desactualizados. Ya no me servían. Ya no correspondían al hombre que anhelaba ser, al potencial que sabía que podía desarrollar. No eran parte de mi futuro, eran anclas de mi pasado. Y era hora de desinstalarlos para siempre. Entonces, empecé a escribir nuevas líneas de código. Y déjame ser claro, no eran frases vacías que recitaba sin alma, ni afirmaciones genéricas sin peso. Eran decisiones concretas que me repetía cada día con una convicción inquebrantable. Me decía a mí mismo, con la firmeza de quien graba una instrucción en un sistema, puedo aprender cualquier cosa si la practico con disciplina. Cada error es parte esencial del entrenamiento. Estoy construyendo mi mente, no reaccionando desde mi pasado. Cada día instalo mejores ideas, mejores hábitos, mejores estándares, y aunque al principio sentía algo increíblemente extraño, casi falso, como si esas palabras no fueran realmente mías, persistí. Me aferré a ellas. Las sostuve, incluso cuando mi entorno no ofrecía el más mínimo apoyo, cuando las circunstancias externas parecían contradecirlas. Y créeme, algo asombroso comenzó a ocurrir. Poco a poco, con cada repetición consciente, con cada vez que las elegía sobre los viejos patrones, esas frases comenzaron a sentirse naturales. Ya no eran ideas prestadas de algún libro o mentor. Eran mis propios pensamientos, programas nuevos que empezaban a ejecutarse con una fluidez y una autoridad inéditas. Empecé a notar una diferencia palpable en cómo respondía al estrés, en cómo lograba mantener la calma en medio de la presión, en cómo elegía con una claridad y una determinación que antes me eran esquivas. La razón era sencilla. Ya no estaba reaccionando desde una mente vieja, cargada de esos códigos obsoletos que acababa de desinstalar. Estaba actuando desde una mente actualizada. Y fue entonces cuando comprendí otro principio que se grabó a fuego en mi conciencia, un axioma fundamental. Todo pensamiento repetido con suficiente intensidad y emoción se instala como un programa mental. No importa si es verdad o no en el sentido objetivo de la palabra. Si lo refuerzas con la suficiente fuerza y la carga emocional adecuada, tu cerebro lo grabará, lo convertirá en una parte integral de tu sistema operativo. Será una instrucción. Así que la pregunta ya no era, ¿puedo o no puedo cambiar?
Esa era una distracción. La verdadera pregunta, la que redefiniría mi camino era: ¿qué estoy repitiendo todos los días? ¿Estoy reforzando una versión débil y limitada de mí mismo? ¿O estoy programando una versión poderosa y expansiva? Mi mente, me di cuenta, no distingue entre lo que deseo y lo que temo. No tiene una voluntad moral propia. Solo ejecuta aquello que le doy con constancia. Es un procesador. Y los programas que corren son los que yo le entrego. Por esta razón, dejé de depender de la motivación pasajera, de esos chispazos momentáneos de entusiasmo que se desvanecen tan rápido como aparecen. Empecé a construir rituales mentales diarios. Esto no era una moda, era arquitectura, era una rutina, una actualización constante, como quien revisa y optimiza su sistema operativo para asegurar el máximo rendimiento. Así fue como empecé a construir una nueva identidad, una que no fue mística ni instantánea, sino técnica, sistemática, profunda. Porque cuando tratas tu mente como el software que dirige tu vida, dejas de esperar milagros y comienzas a diseñar resultados desde dentro, desde el código fuente, desde el núcleo de tu ser. Y eso, amigo mío, lo cambia absolutamente todo. Al profundizar en esta nueva visión de mi mente, entendí una verdad tan simple como incuestionable. Cada pensamiento que eliges sostener es una línea de programación que con el tiempo define tu comportamiento. Si repites lo mismo durante el tiempo suficiente, ese pensamiento se transforma en una creencia arraigada. Y las creencias, una vez instaladas, se ejecutan en segundo plano, sin que tengas que pensarlas conscientemente. Son como los algoritmos silenciosos que dirigen tu sistema. Por eso, tantas personas viven atrapadas en ciclos que no comprenden, preguntándose por qué siempre terminan saboteando sus propios avances, por qué repiten los mismos errores una y otra vez, por qué sienten que avanzan 2 pasos y retroceden 3. La respuesta, inmutable, radica en su código mental, en programas invisibles que se ejecutan sin pedir permiso, pero con consecuencias absolutamente reales en su vida. Y para mí, esa fue una bofetada de realidad que ya no podía seguir ignorando. Si ansiaba una vida distinta, necesitaba reescribir mis creencias. No solo una o dos, sino todas aquellas que no fueran coherentes con el hombre que estaba decidido a convertirme. Ahí fue donde inicié el proceso más transformador de todos, la depuración de mi propia identidad. Porque tus creencias no solo afectan lo que haces, afectan lo que crees que mereces, cómo te tratas a ti mismo, cómo enfrentas los desafíos, cómo interpretas cada situación. Si en tu sistema corre la creencia de que el fracaso es una señal de que no sirves, abandonarás ante el primer obstáculo. Pero si instalas la creencia de que el fracaso es una parte ineludible del proceso de crecimiento, avanzarás con más fuerza después de cada caída. La misma situación, 2 códigos diferentes, 2 vidas completamente distintas. Y eso me hizo ver que no tenía opción. Debía elegir conscientemente qué software quería que gobernara mi vida. Así que comencé a trabajar, con la precisión de un cirujano, en cada área clave, en mi forma de hablarme, en cómo administraba el dinero, en cómo percibía el esfuerzo, en cómo enfrentaba la crítica. Cada una de esas áreas tenía líneas de código instaladas desde hacía años, muchas de ellas heredadas de mi familia o aprendidas a través del dolor y la experiencia. Pero ahora ya no me servían. No podía seguir avanzando con ideas como el dinero es peligroso, no se puede confiar en nadie, el éxito corrompe o no soy constante. Porque esas creencias, aunque parecieran solo pensamientos abstractos, eran comandos activos. Estaban moldeando mis decisiones, filtrando mis oportunidades, limitando mis resultados de forma constante. Y lo más impactante fue darme cuenta de que, aunque yo no las veía operando, ellas sí me estaban controlando. Reprogramar esas creencias fue como limpiar un sistema lleno de archivos ocultos que consumían memoria valiosa y ralentizaban cada proceso.
Al principio fue agotador, porque no se trataba solo de pensar diferente. Se trataba de actuar, desde ese nuevo pensamiento, incluso cuando mi cuerpo entero, mi vieja programación, quería reaccionar como siempre. Pero esa, amigo mío, es la prueba de fuego de una reprogramación exitosa. Sostener el nuevo código hasta que se vuelva natural, hasta que se incruste en tu ser. Y cuando lo haces, los resultados llegan. No solo por fuera, sino profundamente por dentro. Empiezas a sentir paz, claridad, una confianza real, no fingida. Ya no necesitas convencerte a ti mismo todo el tiempo, porque ahora tu sistema ya responde desde el nuevo programa. Cuando comprendí que todo cambio real provenía de la reprogramación interna, dejé de buscar fórmulas milagrosas fuera de mí. Dejé de pensar que necesitaba otro curso, otro libro, otra inyección de motivación externa. Ya no era cuestión de información, sino de instalación. ¿De qué sirve conocer las mejores estrategias del mundo si tu sistema interno sigue ejecutando programas de miedo, duda, pereza o culpa? La mente actúa como un filtro. Si está sucia, distorsiona todo lo que recibe. Puedes escuchar una idea brillante, pero si tu sistema está cargado de creencias limitantes, la vas a interpretar desde la resistencia. Vas a pensar, eso no es para mí. Eso suena bien, pero no me va a funcionar. Ellos pueden, yo no. Entonces, ya no era cuestión de aprender más. Era cuestión de limpiar, de desinstalar, de vaciar el sistema, porque un software lleno de residuos mentales simplemente no tiene espacio para instalar nada nuevo. Y si quieres crecer, necesitas espacio, necesitas ligereza. Ahí es donde descubrí la importancia crítica de crear rutinas mentales. No se trata solo de tener buenos hábitos físicos o financieros. Se trata de construir una arquitectura mental que te sostenga, incluso en los días de tormenta, cuando todo parece desmoronarse. Yo diseñé la mía con 3 partes esenciales: silencio, afirmación y visualización. Primero, el silencio. Cada mañana, 5 minutos. Sin distracciones, sin pantallas, sin ruido externo. Solo respirando, observando, porque no puedes modificar tu sistema si no sabes lo que está corriendo dentro de él. El silencio es el diagnóstico. Es el momento donde identificas qué pensamientos están activos, cuáles se repiten sin cesar, cuáles están contaminando tu enfoque, tu energía. Después venían las afirmaciones. No eran frases bonitas lanzadas al aire con esperanza, sino frases sólidas, programadas como instrucciones directas a mi subconsciente. Me repetía con fuerza, con intención, con un tono firme y convencido. Yo actúo con enfoque total. Yo soy un hombre que cumple lo que promete. Yo convierto cada desafío en un avance consciente. Porque lo que se repite con intensidad, se graba. Es la ley del sistema. Y finalmente, la visualización. Con los ojos cerrados, me veía. Veía al tipo de hombre que estaba entrenando ser. Cómo caminaba, cómo decidía, cómo hablaba con autoridad y claridad, cómo enfrentaba los días difíciles. Lo veía con todo detalle, con cada fibra de mi ser, porque la mente, amigo mío, no distingue entre lo que imaginas con fuerza y lo que vives en realidad. Para ella, ambas son experiencias válidas que refuerzan los mismos circuitos neuronales. Y fue esa rutina, esa arquitectura mental diaria, la que comenzó a modificar de raíz la forma en que me hablaba, me trataba, me dirigía. No fue de un día para otro, no fue instantáneo, pero fue seguro, constante e innegable. Porque no estaba solo motivándome, estaba reescribiéndome. Y con el paso de los días, esa versión mental que antes solo imaginaba, esa versión ideal, empezó a ejecutarse por sí sola. Empecé a responder distinto, a elegir con más claridad, a sostener decisiones incómodas sin titubear. Porque ya no estaba operando desde el viejo sistema. Ya no reaccionaba como el de antes.
Estaba viviendo desde la nueva programación, una más estable, más centrada, más enfocada. Si has llegado hasta este punto, si todo esto te resuena en lo más profundo, si sabes que tienes líneas de código mentales que ya no te sirven, que te frenan, este es el momento de actualizarte. No sigas actuando desde un sistema roto y esperando resultados nuevos. No repitas los mismos errores esperando una vida distinta. Toma el control. Y si este mensaje está reprogramando algo en ti, suscríbete ahora. Este canal no es entretenimiento, es entrenamiento mental para tu mejor versión. Y déjame esta frase en los comentarios. Hoy actualizo mi sistema. Escríbela, grábala, repítela, porque cada palabra que sostienes con intención se convierte en el próximo comando de tu vida. La diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en lo que sabe, está en lo que ejecuta, en los programas mentales que corre a diario. Y tú ya tienes todo lo que necesitas para instalar los tuyos, pero debes hacerlo con conciencia, con estructura, con convicción. Porque tu vida no va a cambiar por sí sola, tu mente tampoco. Tienes que construirla línea por línea, pensamiento por pensamiento, día tras día. Y si lo haces, y lo sostienes, y lo repites hasta que se vuelva parte intrínseca de ti, entonces ya no habrá vuelta atrás. Tu software mental será tu mayor ventaja, tu mejor herramienta, tu fuente de poder inagotable. Y eso, amigo mío, lo cambia absolutamente todo. Amigos, la verdadera transformación no es un golpe de suerte, sino una construcción intencional. Entiendan esto. Su mente es el software y ustedes, los programadores supremos. Olviden los errores pasados. Hoy importa la elección de instalar su versión más potente. Su existencia no se reescribirá sola. Deben codificarla, pensamiento a pensamiento. Dejen de esperar. Dirijan su sistema ahora. Escriban "Hoy actualizo mi sistema" en los comentarios y suscríbanse. Esto es entrenamiento, no solo contenido. Cuando su interior se actualiza, su mundo entero simplemente se adapta. ¡Vamos!